Buenos días a todos. En primer lugar, como el resto de nuestros compañeros, gracias a la asociación por invitarnos a este encuentro. Yo voy a intervenir simplemente un minuto para dejar a los técnicos y para que os expongan los planteamientos que realmente creo que son los que os pueden interesar más que lo que os pueda explicar, ¿verdad? Pero a mí me gustaría poner simplemente un marco de la presentación que van a hacer mis compañeros, tanto Félix como Javier, respecto a las aportaciones que trae SDM a esta reunión, ¿verdad? Un poco siguiendo con el planteamiento que nos hacía la asociación, bueno, de plantear alternativas o, digamos, desarrollos concretos en el campo de los materiales que puedan venir a responder algunas preguntas concretas y, sobre todo, que puedan venir a reforzar la capacidad de la ingeniería española como una ingeniería puntera a nivel mundial en técnicas de desalación. Bueno, nosotros hemos decidido traer a esta reunión dos propuestas, ¿verdad? Dos propuestas que vienen de dos de nuestros socios comerciales, tanto de Milton Roy como de Vilo. Quiero aprovechar la mención que tenemos presente también el director comercial para la zona EMEA de Milton Roy, exclusivamente pues para responder alguna pregunta que seguro que va a surgir respecto a la nueva tecnología que vamos a presentar. Y estos dos planteamientos que vamos a hacer, digamos que son uno de futuro y uno de presente, ¿verdad? La tecnología DSD, que es un desarrollo que ahora mismo está en su fase final a nivel de prueba final de equipos y demás, es un desarrollo realmente revolucionario a nivel de dosificación de fluidos y está muy relacionado con materiales empleados en la dosificación. El timing de este proyecto es relativamente secreto, pero si alguien quiere preguntarle a Olivier, pues tendrá la oportunidad después de preguntárselo, ¿verdad? Pero hemos decidido traerlo ya aquí porque en realidad es un timing muy corto. En realidad va a ser un lanzamiento que haremos, diríamos, quizá en meses, y que realmente va a revolucionar la tecnología de la dosificación, como ya lo ha hecho en otras ocasiones Dosapro, Milton Roy, históricamente, ¿verdad? Siempre liderando todo lo que tiene que ver con la dosificación de fluidos. Y luego, desde otro punto de vista, tenemos a nuestro segundo socio comercial, también con su responsable director comercial para España, que está por allí al fondo, Paulo Fernández, en donde lo que vamos a hacer es traeros una tecnología que ya es madura, es decir, que es una tecnología implementada en muchos países del mundo y un poco un caso similar, como nuestros compañeros de ponencia como CSM, que es una tecnología poco conocida en España. Y es una alternativa, nosotros al menos entendemos que es una alternativa real para resolver problemas de materiales, sobre todo cuando estamos hablando de alternativas a materiales especiales, como puede ser superduplex y este tipo de materiales que todos sufrimos muchas veces su incorporación en nuestros proyectos cuando tenemos que hacer proyectos de desalación. Y con esto cedo la palabra a mis compañeros. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Félix López y, en primer lugar, quiero agradecerles a ustedes su asistencia y su atención. Bueno, solo a manera de pincelada, porque la presentación va a ser, creo, muy rápida, no va a haber muchos datos. Creo que más bien es momento de hacernos reflexiones. Y, bueno, la primera cuestión es que funcione la presentación, claro. Yo creo que es con este. Con este. ¿Este? Ahí, perfecto. Mire, si cogemos la norma API 675, que por cierto está vigente en su tercera revisión de manera pues muy reciente, a finales del año noviembre del 2012, en el numeral 6.6 pues podemos empezar a recoger estos puntos que nos harían plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué tal si no tuviéramos un problema con la permeabilidad de la membrana? Insisto y concluyo que cuando hablamos de membranas hablamos de las bombas dosificadoras del tipo volumétrico alternativo, no de las bombas de nuestro compañero Antonio, que son centrífugas, ni de las membranas del otro ponente de Walter, que son las membranas de la osmosis reversa. Como ustedes ya saben, y un poquito poniéndonos en el marco histórico, la bomba dosificadora Dosapro Milton Roy es de tecnología de membrana hidráulica, membrana seca, desde mediados de los años 50.
Bueno, entonces, ¿qué tal si además no nos hiciera falta la doble membrana? Una buena pregunta, ¿verdad? Incluso, si fuera irrompible no nos haría falta detectar la rotura. Y luego, claro, la cuestión que en estos momentos de extremada competitividad tenemos, ¿qué tal si todo ello fuera una solución a un precio más competitivo? Pues esta es lo que estamos intentando traer en esta jornada, ¿no? Bueno, hemos hablado de la norma API de igual forma que Antonio. API, leemos American Petroleum Institute. Hombre, parece paradójico que el estándar de facto del sector nos lleve pues, a una normativa de entrada que no es europea y además no es del sector, es del petróleo. Pero ciertamente, como está muy bien escrita y recoge aportaciones de fabricantes como, por ejemplo, Milton Roy, pues me siento muy cómodo. Creo que lo que le debemos de exigir a los equipos que instalemos en esta suerte de plantas de desalación y reutilización son unos equipos que deben de tener precisión y fiabilidad. Que estén recogidos en la normativa API con unas cuantas páginas, perfecto. Pero no nos pongamos un corsé, porque tal vez lo que podríamos tener es otro punto de desarrollo tecnológico, otra tecnología que ampliara y superara este corsé de la norma. Y esto es un poco lo que, bueno, pues ya sin más dilación, vamos a intentar explicar de manera muy breve. La tecnología DSD habla del dosificador de membrana, por cuanto la membrana es la vocación y de ahí la evolución histórica de Dosapro Milton Roy. Mire, lo primero, lógicamente, si hablamos de esto, es hablar de las membranas, que no son las orejitas de Mickey, las tengo en la mano, luego pueden verlas en cualquier momento, las tengo ya y, como decía Julián, la hoja de ruta está ya muy avanzada. Entonces, la primera cuestión es, pues, ¿de qué material de última tecnología es? Y ya lo ha dicho Antonio de la Torre en su parte anterior de la presentación, el PEK, el PIC. El poliéter éter cetona, ¿no? Que tiene entre sus características, bueno, pues que es un material ciertamente irrompible o virtualmente irrompible, porque ya sabemos que luego en la realidad de las plantas todo sucede y aún más. Una alta rigidez, ciertamente, si están acostumbrados a las membranas de nuestros equipos, les va a parecer, no son castañuelas, son las membranas. Este material tiene una memoria de forma. Esto quiere decir que, sometido al esfuerzo, va a recuperar a continuación. Y esto nos va a permitir en las aplicaciones de dosificación unas consecuencias que luego intentaremos explicar. Y finalmente, es absolutamente impermeable. Ya hemos visto con los miembros de la Administración la sensibilidad que hay acerca de los términos de materiales, aunque volvemos a hacer hincapié. Nuestras bombas van a los servicios auxiliares que lo que hacen es la dosificación de los reactivos, no van al producto ya final, sea desalado o no y sea reglamentariamente necesario o no considerarlo para el agua desalada. Por tanto, podemos satisfacer capacidad de altas presiones que anteriormente con los plásticos estaban limitadas, podemos cumplir un rango de caudales, luego nos extenderemos un poquito más en la siguiente presentación, podemos tener una de las cuestiones que ahora mismo se están planteando con el cambio de tendencias que ustedes nos están demandando a los fabricantes, ¿no? Productos más concentrados suelen requerir una viscosidad de trabajo mayor, que es un gran enemigo de las bombas dosificadoras, las Dosapro y las de la competencia. También en función de esa capacidad de memoria de forma, aun cuando el tema del NPSH, las bombas dosificadoras volumétricas alternativas, es de tratamiento bastante más complicado que las centrífugas y que Antonio antes ha comentado con mucho detalle, pues podemos tener una capacidad de aspiración notablemente superior. Y finalmente, y no menos importante, el consumo del componente hidráulico del aceite es muy bajo. Bueno, pues todo esto está en estos momentos, ya hay alguna patente vigente y se está procediendo al resto de los patentes porque realmente es un producto innovador, novedoso. Ahí tienen bueno, pues las típicas, los desarrollos de las bombas Dosapro Milton Roy, los varios modelos, en Roy,
la LMI, en fin, que nos permiten, como ven, concurrir en la curva de caudal-presión con varios modelos y, bueno, pues ya ven que el rango de performance, de prestaciones que tienen, nos permiten ofrecer una solución en las aplicaciones típicas de las instalaciones de desalación y reutilización. Y finalmente, como sumario, resumen o colofón, pues entendemos que esta nueva propuesta es una solución que produce una alta fiabilidad y precisión, un mínimo mantenimiento, son tiempos de ver no solamente la instalación, sino la vida futura del proyecto, muy versátil, fácil de operar, como corresponde a una bomba dosificadora que saben que ajusta el caudal, y un coste ajustado, ¿no? Y son momentos que los euros, ¿verdad?, que influyen. Y finalmente, pues, es ambientalmente alineada con la nueva normativa REACH, que, bueno, aunque seguramente en este sector todavía está incipiente, pero saben que además es un reglamento europeo y no todas las plantas que ustedes desarrollan están en Europa, pero que es una normativa que debemos de ir teniendo en mente y planteándola. Y a continuación le cedo la palabra a mi compañero. Hola, buenos días a todos. Se me oye bien, ¿verdad? Como han comentado mis compañeros, yo vengo de parte de Willow. Willow es un fabricante alemán de bombas centrífugas y agitadores sumergibles y yo llevo la parte de industria y gestión del agua y yo os voy a hablar hoy de materiales cerámicos, que era uno de los puntos que se ha comentado anteriormente, que es otro tipo de materiales que se salen de los habituales y que están en auge y que tenemos un desarrollo de recubrimientos cerámicos para proteger nuestros componentes y nuestros equipos. Willow tiene bancos de pruebas en todo el mundo y estos serían los 4 principales. La matriz de Willow está en Dortmund, en Alemania, y el banco principal en Alemania estaría en Hof, pero bueno, hay bancos en Corea, en India y en Estados Unidos. Asimismo, también tiene centros de producción en todo el mundo. Bien, vamos a pasar ahora a los factores que influyen en la corrosión de los materiales. Uno son factores externos, que sería el propio ambiente. El propio ambiente, por ejemplo, tener un ambiente marino, va a inducir una corrosión en la superficie de los materiales, entonces hay que hacer una protección externa de los mismos. Y también en el propio fluido que bombeamos. Si bombeamos un agua salobre, vamos a tener una corrosión por el propio fluido, pero también podemos tener problemas de abrasión por la presencia de arenas y demás. Entonces, estáis todos familiarizados con estas imágenes de corrosión. Esta sería una tapa de inspección que ha sufrido un proceso de corrosión. Esta sería una voluta de bronce que ha sufrido un proceso de desgaste por erosión, abrasión, que el bronce no es un material adecuado, a no ser en ciertas aleaciones especiales para la abrasión. Y en estos materiales también puede originarse que por corrosión por desgaste. Se puede ir la capa de pasivación que protege ciertas superficies metálicas y con el consiguiente podemos tener los primeros poros donde vamos a tener el inicio de la corrosión por picadura. Dentro de los distintos tipos, como os comentaba, o sea, de corrosión o de abrasión de materiales, podemos tener problemas de corrosión, podemos tener problemas de abrasión y podemos tener ambos, que sería el peor de los casos. Willow ofrece distintas soluciones, como el resto de los fabricantes. Hay soluciones por ánodos, recubrimientos de fundición gris, con el recubrimiento cerámico que vamos a hablar hoy, aleaciones especiales de inoxidable, recocidos endurecidos para resistir la abrasión, y hay aleaciones convencionales de duples
o de níquel, aluminio, bronce, para resistir también el tema de abrasión y corrosión, pero también podemos hacer esto con recubrimientos cerámicos. Entonces el CERAN, Willow lo presenta como una solución que disponemos con respecto a los materiales convencionales. Willow además tiene una solución o puede ofreceros una combinación de materiales convencionales con recubrimientos cerámicos que podemos garantizar tener protegidos los equipos frente a corrosión y abrasión. ¿Y qué es el CERAN? El CERAN es un material cerámico, ¿vale? Es un composite formado de dos componentes, una resina epoxi, es un polímero líquido, que esto le permite al material flexar, tener una cierta elasticidad, y por debajo lleva una capa, o sea, es como si llevara en su interior embebido, al llevar óxido de alúmina, la propiedad de la dureza de la cerámica. Entonces nos encontramos con un material que tiene una cierta capacidad de flexión para absorber impactos, o sea, para resistir la abrasión, pero también es un material resistente, esta resina es muy resistente a la corrosión. Esto le confiere al material una serie de propiedades: es inyectable, adopta la forma de las superficies que recubre, es no poroso. Eso, como os comentaba antes, es importante para no tener los primeros puntos de formación de microporos para inducir la corrosión por picadura. Es brillante y además está exento de disolventes, con lo cual, como se comentaba anteriormente, el material exento de disolventes hace que sea ecológico y que no dañe a los seres vivos. O sea, que es un material a tener en cuenta. Entonces hemos cumplido el objetivo, tenemos un recubrimiento que es capaz de proteger nuestros equipos y con una sola composición de cerámica. Tengo aquí dos muestras para que veáis un poco el material en cuestión. Bueno, os puedo facilitar una, si queréis tocar un poco el producto, para que veáis un poco lo que estamos hablando. Además es un material fácil de reparar in situ, sin necesidad de herramientas especiales, una lija, un pincel, lo tiene todo el mundo, y podemos recuperar en 4 o 10 días en la propia instalación el recubrimiento, siguiendo un proceso sencillo y con unos gastos mínimos. Y podemos recuperar las propiedades de la resistencia, tanto química como mecánica, del recubrimiento. Si comparamos el recubrimiento cerámico con respecto a un recubrimiento convencional, esto es, para que se hagan una idea, como comparar un diamante duro con una cebolla, con estructura multicapa, ¿no? Mientras el diamante se comporta como un todo, con una adhesión entre capas, o sea, al ser monocapa, tiene una adhesión de 15 newton milímetro cuadrado y se adhiere completamente al metal. Los recubrimientos tradicionales de inertol positar, de 380 micras, tienen, por ejemplo, 5, 5 y 5 en cada capa, y además tienen una capa de imprimación, que es todavía la que le limita más, de 2,5 newton milímetro cuadrado, que si lo comparamos con 15, quiere decir que tenemos una resistencia 6 veces inferior de adhesión al metal, ¿vale? Entonces es más probable que se produzca el levantamiento de este recubrimiento que se levante este recubrimiento cerámico. Hemos hecho estudios, esto se ha probado por chorro de arena durante 1 hora, esta comparación entre los recubrimientos, y mientras el recubrimiento de 380 micras se perdía prácticamente, el recubrimiento cerámico solo había perdido un 6%. Además, si por ejemplo recubrimos un rodete en fundición, mientras el rodete recubierto mantiene la eficiencia hidráulica, mientras que en las líneas rojas vemos que cada 500 horas teníamos que cambiar el impulsor de fundición porque por desgaste lo habíamos perdido. Además, la eficiencia variaba entre un 70 y un 40%. En cambio, con el CERAN manteníamos la eficiencia en torno al 70 y 60 casi durante toda la vida útil, que es 4 veces superior, o sea que tendríamos que pagar 4 impulsores
mientras que cuando lo tenemos recubierto con una única protección cerámica tendremos solucionado el problema. Además, tenemos tablas de compatibilidad química, donde hemos hecho ensayos, y con respecto al cloruro sódico, el CERAN se muestra estable, ¿vale? En una concentración de un 10%, que como ustedes saben, esos son 100 gramos litro. Las salmueras, en el peor de los casos, podrían estar en torno a 69 gramos litro, y el agua de mar a 35, con lo que consideramos que el CERAN es un material válido para agua de mar. ¿Vale? Tenemos distintas combinaciones de cerámicas, ¿vale? La combinación estándar la utilizamos para exteriores e interiores de 400 micras, pero aumentando el espesor a 800, 1500 y 3000 conseguimos mayor resistencia a la abrasión, y con combinaciones de estos. Además tenemos un CERAN azul que sirve para ganar 2 puntos de eficiencia hidráulica, ¿vale? Y eliminar holguras en las bombas, con el consiguiente ahorro energético. Y con la certificación alemana de agua potable. Esto se traduce 2 puntos en la eficiencia en 14 kilovatios, ¿vale? En 2 meses habríamos amortizado el recubrimiento, como vemos en el ejemplo, del coste de este recubrimiento, y estaremos ganando 18.000 euros todos los años por estos 2 puntitos en la eficiencia. Tenemos experiencia en todo el mundo, referencias con recubrimientos cerámicos, tanto en bombas como en agitadores, y por diseñar los astilleros militares en Galicia, en Navantia, 2 bombas en DN600 y una piscifactoría de Busum en Alemania, por ser un material ecológico. Se eligió el material para mover estos caudales de agua salina. Y finalmente podemos aplicar el CERAN, como os decía, en todo tipo de equipos de bombeo, ya sean horizontales, bombas de perforación, bombas sumergibles, agitadores, recirculadoras, como podéis ver. Y por concluir, el CERAN es un material resistente a la corrosión y a la abrasión, económico, porque trabajamos con materiales estándar, versátil, se puede reparar in situ y disponible con cortos plazos de entrega. Y con esto concluyo mi presentación, por si alguien tiene alguna pregunta.